dividido en dos partes. Lo he dividido en dos partes porque así lo quiso el Espíritu Santo. Después que ya lo había estudiado, primero estudié uno, que era el que iba a predicar el día de hoy, que tiene que ver con el sufrimiento del creyente, que eso ya no se predica. Porque hay por ahí una iglesia que dice, ¡para de sufrir! ¿Se acuerdan? Ahora somos campeones. Yo le voy a hablar sobre el sufrimiento porque es necesario que entienda que el creyente no está ajeno del sufrimiento. Pero eso es el día domingo. Pero hoy le voy a hablar de un tema que en un principio me hizo reír porque me acordé de una historia que quiero hoy empezar con esa historia. Porque a veces nosotros queremos evitar los procesos porque queremos ver los resultados. Y quiero hablar hoy sobre los procesos y los resultados. Porque todos queremos resultados, pero no queremos pasar por los procesos. Y me hizo la risa que me dio fue que cuando yo fui a entrar a la Armada Nacional entramos como 420 jóvenes con sueño, con ilusión, con el deseo de salir adelante. 420 jóvenes en la Escuela Naval de Suboficiales. Pero me llamaba la atención que la gente del interior iba preparada. Traían grifi blanco, traían camisilla blanca, interiores blancos, traían de todas las cosas habidas y por haber, porque ellos le habían dicho que se iban a montar en los barcos. Pero se le olvidó algo importante, que había que pasar por un proceso. Y cuando estábamos los 420 reclutas ahí con ganas, con deseos, con sueños, y empezaron a levantarnos a las 5 de la mañana y a ponernos a trotar y a tirarnos en el piso y rodar por todo ese lado, nos tiraban en el barro y nos acostábamos tarde, 12 de la noche, empezó a salirse la gente. Irse para su casa, esto no es conmigo, esto no es conmigo. Y empezó a irse la gente, de esos 400 no pudimos graduar 340. No aguantaron el proceso. Entonces yo me reía de eso, ¿sabe? Usted de pronto no entiende esa situación, pero yo sí, porque ellos venían con el sueño era de montarse en el Gloria. Porque allá cuando le dieron, le mostraron toda la publicidad del Gloria, ellos montándose en el Gloria por allá arriba. Pero ellos no se acordaron lo que no le dijeron que había que pasar primero por el barro. Porque nos hacían maldades los comandantes. Nos sacaban a las 12 de la noche y nos abrían unas plumas grandes y nos bañaban así y nos ponían a revolcarnos en el piso. Eso, y después cuando íbamos 5 minutos para estar horizontal, todo lleno de barro. Entonces, todos esos procesos, todos esos procedimientos, la única intención era convertirnos en soldados del ejército o de la Armada Nacional. Pero bien, la iglesia del Señor, también el Señor desea convertirnos en guerreros espirituales. La pregunta para esta noche es, ¿estamos dispuestos a soportar los procesos? ¿Estamos dispuestos a someternos a un entrenamiento intenso? Porque generalmente la gente viene, pero cuando ve que le hablan de procesos, por aquí que es más derecho. No lo volvemos a ver más en la iglesia. Yo le he llamado a este mensaje en esta noche el campo de entrenamiento de Dios. ¿Cómo se llama? Quiero que se lo diga el de lado. El Señor tiene un campo de entrenamiento. Todo creyente que el Señor acoge tiene que pasar por un proceso. Eso es inevitable. Te lo voy a decir así, es inevitable. Porque allí el Señor va a formar el carácter, va a formar la fe de un verdadero creyente. Por eso es que hay gente que viene, se llena la iglesia, pero cuando está el proceso,
huyen, se van porque no le dicen, esto es para valientes. Esto es para valientes. Y voy a coger un ejemplo de alguien orgulloso, porque era un hombre orgulloso. Voy a hablar del Pedro, ese que era todavía como Simón, ¿verdad? Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Yo sé que hemos predicado mucho de Simón, Pedro, pero hoy voy a hablar por el campo de entrenamiento de Dios. Pude haber cogido cualquier otra, pero quiero coger a Pedro porque ahí hay algo interesante en Pedro que me llamó la atención para el liderazgo de la iglesia. Lucas capítulo 22. Voy a leer los versículos del 31 al 34 y para los hermanos que están escribiendo y nos están escuchando, el campo de entrenamiento de Dios. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. En la mañana, ejercicio. Y antes de acostarnos, otra vez ejercicio. Y salía en la lista de castigados, era como hasta las 12 de la noche que te ibas a dormir. Entonces eso era bravo. Bravo. Y si era yo, peor todavía. Porque tenía una manía. Me estaban castigando y yo me estaba riendo, porque yo siempre pasaba con la sonrisa en el labio. Ah, te estás riendo. Sigue ahí hasta las 2 de la mañana. Lucas capítulo 22, 31 al 34 dice de la siguiente manera, y yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta palabra, gracias por cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, pero también gracias por los que están aquí en este auditorio. Háblanos porque queremos escuchar tu voz. Queremos que esta palabra añada bendición a nuestras vidas. Nos confronte, nos anime y nos ayude. Espíritu Santo, te pido que me des la sabiduría, el denuedo y el poder para predicar esta palabra bajo el temor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hay gente que quiere resultados, pero no quieren pasar por los procesos. Y los procesos de Dios duelen, pero diga conmigo, son necesarios. Duelen, pero son necesarios. Y los procesos de Dios son etapas de preparación, obviamente, de formación y pruebas que fortalecen el carácter, la fe y el propósito divino de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es interesante leer la palabra de Pedro. Pedro era un hombre orgulloso. Pedro podía sentirse orgulloso de muchas cosas. Pedro caminó sobre las aguas. Fue el que dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces el Señor venía preparando a este hombre para ser un apóstol. Un apóstol que iba a ser el líder espiritual de un grupo de discípulos, los cuales cuando él no estuviese, él tenía que liderar también ese grupo. O sea, Pedro era una persona importante, pero necesitaba ser tratado por Dios. Y a veces el hecho de que Dios nos use no quiere decir que ya estamos listos, sino que también en el camino Dios va a ir también formando nuestra vida espiritual. Se lo digo así porque yo sé que aquí tengo líderes que de pronto están pasando por momentos duros, difíciles. Si su pastor lo pasó, ustedes también van a tener que pasar.
Todos pasamos por momentos duros y difíciles, pero que son necesarios. Al igual que un soldado en un campo militar, la vida del creyente a menudo incluye desafíos severos, diseñados para despojarlo del ego y fortalecer su dependencia de Dios. La vida del apóstol Pedro es el ejemplo arquetípico de este campo de entrenamiento. Dios tomó a un pescador ordinario, impulsivo y a menudo temeroso, y lo pulió a través de experiencias de prueba. Pedro, como cualquiera de nosotros, necesita ser llevado a un campo de entrenamiento, y lo primero que el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlo. Y aquí hay algo interesante adicional del zarandeo. Satanás no puede tocar a ningún creyente sin el permiso de Dios. Y vemos también esto en la vida de Job. Entonces yo me puedo pensar y atrever a decirle a ustedes que el Señor los tiene guardados y protegidos, pero que en algún momento el Señor va a permitir algunas situaciones en nuestras vidas para ir formando también el carácter nuestro. Pedro era muy impulsivo, tenía un ego, tenía un orgullo que tenía que ser quebrantado. Fíjese, a tal manera que cuando el Señor le está diciendo, lo primero que hace: Señor, contigo para la que sea, hasta la muerte si es posible, sale a relucir el ego de un hombre, el orgullo de un hombre, la autosuficiencia de un hombre, porque no estaba hablando sino con el Hijo de Dios. Entonces a Pedro había que tratarlo, y el Señor lo lleva al campo de entrenamiento. Mi amado, por ahí tenemos que pasar todos los que estamos aquí. ¡Qué bendición, pastor! ¡Qué palabra, pastor! Hoy hay muchos que no van a poder ni dormir. Dios no busca cristianos que nunca fallen, sino cristianos que nunca se rindan. ¿Se lo vuelvo a decir? Póngalo como la frase ahí. Dios no busca cristianos que nunca fallen, sino cristianos que nunca se rindan. ¿Se puede imaginar el desconcierto de Pedro? ¿Por qué me querrá Satanás, Señor? ¿Qué hice para ser seleccionado, Señor? Ese era el desconcierto de Pedro. Si yo siempre he estado contigo al lado. Mira, Señor, yo fui el primero que caminé sobre las aguas. Yo fui el primero que el Señor me reveló que tú eras el Hijo de Dios. Y ahora me vas a pagar de esa manera. Dime, ¿qué he hecho yo para ser seleccionado? Si yo todo lo que he hecho es bien. Yo soy el que más diezmo en la iglesia. Yo soy el que más oro. Yo soy el que estoy pendiente del pastor o de la pastora. ¿Y por qué yo? Después de todo, fui el primero en reconocer tu deidad. Ese fue Pedro. Cuando todo esto dudaban, yo no dudé. Ese era Pedro. Inclusive caminé contigo sobre las aguas. Entonces, ¿qué significa eso de que voy a ser zarandeado, Señor? ¿Estás diciendo que Satanás preguntó si podría hacerme esto y tú dijiste que sí? ¿Cuál es el Dios que yo adoro? Porque seguramente cuando estamos en una crisis, en una situación como la de Pedro, vienen muchas preguntas y vienen muchas dudas. Y yo recuerdo que lo he dicho aquí una y varias veces, cuando empezamos a construir esta iglesia,
Muchos habían que diezmaban y ofrendaban en la iglesia. Pero resulta que uno a uno fue perdiendo su trabajo. Y yo le dije, Señor, si ellos son los que más diezman en la iglesia, ¿me lo vas a dejar desempleado? ¿Dónde está lo que tú dices que comes, que se llama, que tú sacudes al devorador, lo echas de por ahí? Porque vienen preguntas cuando estamos en medio del desierto. Cuando estamos en medio de la prueba, vienen muchas preguntas. Algunos dudamos de Dios. Es natural que sintamos eso. Y seguramente Pedro, cuando el Señor le dijo, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, o mejor dicho, Satanás te quiere llevar al lugar de entrenamiento de todo creyente, el zarandeo. Y es que ni el mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, se evitó eso. Cuando fue al desierto, él fue a ser zarandeado, a buscar la duda. Porque Satanás es un experto en ponernos dudas de Dios. Entonces, mi amado, tenga en cuenta este mensaje, porque se lo voy a recordar el domingo. En ese tiempo Israel era una sociedad agricultora. Por lo tanto, todo el mundo estaba familiarizado con el proceso de cenir el grano. Cuando el Señor le dice eso, ya ellos sabían lo que estaba diciéndole Jesús a cada uno de ellos. Los agricultores echaban el grano en los cernidores, típicamente un marco de madera de 4x4 con un fondo de tela metálica. Los trabajadores sacudían el cernidor vigorosamente, haciendo caer todo el sucio y la cáscara a través de la tela metálica al piso. Solamente los granos permanecían en el cernidor. El buen soldado se somete al entrenamiento del Señor. Cuando el Señor le dice eso, Pedro tuvo que haber tenido miedo, pero se somete. Inicialmente no lo duda, pero se somete. Y el buen soldado del Señor, que sabe que necesita de un entrenamiento, cuando viene una prueba difícil, una crisis, una situación familiar, una situación económica, una situación espiritual, usted debe someterse a la voluntad de Dios. Porque nada de lo que a usted le suceda se sale de la mano de Dios. A veces empezamos a reprender demonios cuando Dios mismo ha levantado la mano para que para que pases por esa prueba. Porque sabe que la necesitas. Entonces a veces no hay que reprender demonios. A veces hay que decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Pero enséñame qué me quieres decir a través de esta situación. Pocos amenes. Algunos no están dispuestos al entrenamiento, pero quieren ver resultados. Venimos a la iglesia por un resultado. Queremos un milagro. Queremos que Dios organice nuestras vidas, que Dios resuelva el problema del marido, de la mujer, de los hijos, pero no quieren someterse al entrenamiento de Dios. Poco amenes. Yo no vine a sacar amenes hoy. Sinceramente se lo digo. Yo apenas lo vi, yo me eché a reír. Esto no va a sacar amén. Y el del domingo, menos. Si se lo pierde, porque para mí es como si me estuvieran desafiando. Porque al final, lo que le voy a enseñar, lo va a necesitar. Para el día de la prueba. Dáselo fuerte al Rey de Gloria.
Un excesivamente confiado Pedro no tenía idea de lo que tendría que enfrentar. Él no tenía ni idea. Porque fíjese la respuesta que da él. Le dijo, Señor, dispuesto estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Guau, Pedro. Ligero para la lengua. Ni la pensó en el momento de lo que estaba diciendo. Pastor, con usted para lo que sea. ¿A dónde hay que ir? Dígame, dígame. Apenas uno dice, vamos para allá arriba a visitar tal barrio. Oh, para allá no voy, pastor. Para allá no. Mi amado, uno tiene que siempre estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Cenir es un proceso de purificación, separando lo malo e inútil de lo bueno y productivo. En pocas palabras, cuando empiezan a sacudir el grano, lo que cae afuera es lo inútil, lo que no sirve. Y lo que queda adentro es lo que le va a servir. Entonces el Señor a veces va a permitir el zarandeo en nuestras vidas para que lo que está sucio salga. Lo que no hace parte de nuestro carácter salga. Esto ya estaba mirando un video dentro de una iglesia viéndose un partido. Y se formó una muñequera en el partido, ahí en la iglesia. El Señor zarandeando en el partido a esa gente. Ahí tiene que salir un poco de gente. Terrible. Se preguntarán, ¿por qué Satanás querrá zarandear a Pedro si solamente el buen fruto saldrá de esto? Es una buena pregunta, ¿o no? ¿Qué buscaba Satanás con zarandear a Pedro? Si de ahí lo único que iba a quedar era un buen fruto. Yo me hice la pregunta, cuando estoy mirando lo que es cernir el trigo, lo que quedaba ahí servía. Era el trigo bueno. Y si le está diciendo, van a zarandear, te está diciendo, algo de ti te van a sacar bueno. ¿Me copia? En mi opinión, Satanás pensó que la fe de Pedro fallaría en el proceso. Él planeaba sacudirlo tan violentamente que podía probar que la semilla de su fe era solo cascaritas, como seguramente de muchos hoy, que son pura cáscara, que cuando llega el zarandeo no lo aguantan y por aquí no lo vemos más. Pura cáscara, puro caracolito. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese que la canción del caracolito? Pero le respondió a Jesús, Señor, estoy listo para cualquier cosa. ¿Qué daño puede hacerme una pequeña cernida? Sin embargo, la verdad es que nadie está listo para ser cernido. Nadie está listo para un zarandeo. Nadie está listo cuando un diagnóstico de cáncer llega a la vida de un familiar, hasta de uno mismo. Nadie está preparado para eso. Nadie está preparado para que cuando llegue a la puerta de su trabajo le diga, estás despedido. Nadie espera eso. Nadie está preparado para cuando llegue a la casa no encuentra al marido o a la mujer. Nadie está preparado para eso. Nadie está preparado para cuando un hijo se mete en problemas y hay que ir a buscarlo en la cárcel. Nadie está preparado para eso.
Mira, nadie estaba preparado en Venezuela para esa situación. No lo esperaban. Nadie se prepara para una situación adversa. Nadie. Porque usted no sabe ni el día ni la hora que Satanás mismo lo va a empezar a zarandear. Pero tómelo como si estuviera en el campo de entrenamiento. Eso es duro. Cuando un hijo de nosotros o una hija hoy en día va a las fuerzas militares y se somete a un entrenamiento militar, eso es duro. Empezando que se levantaba a las 10, 11 de la mañana y ahora se tiene que levantar a las 5 de la mañana. Se levantaba a las 11, 12 a bañarse con agua calientica. Y ahora te tienes que levantar. En 2 minutos te tienes que bañar, cambiar y dejar listo todo para irte a estudiar. Ese es el campo de entrenamiento, eso es duro. Por eso los peladitos que están hoy en día dije, voy a prestar el servicio. 2 días y de para atrás, papi, eso no es para mí, papi. Ven a buscarme, sácame de aquí. Y el padre le dice, no se aceptan devoluciones, allá se espera. Conviértase en un hombrecito. ¿Sí o no le dicen a uno eso? Recuerdo un día que el sobrino mío que estaba aquí dijo, yo quiero entrar a la armada como tú. Porque ese es un hijo potestativo que yo tengo ahí. Yo quiero entrar a la armada como tú. A los 15 o 20 días, ya no aguanto más. Y bueno, ahí te queda. No hay otra cosa, ahí te queda. Y ahí aprendió y se quedó. Iba con la chancleta. Después cuando llevaba como 10 años, ya llevaba 10 años que voy a retirarme. ¿Retirarme? No, mi amigo, ya tú vas en la mitad. Ahí te queda. Pensiónate. Con la chancleta arrastrando medio se pensionó. Porque eso no es para todo el mundo. La vida militar y la vida creyente no es para todo el mundo. Dice la Biblia que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Sométase al entrenamiento, que eso le va a ayudar en su vida espiritual. Y ahora le voy a decir por qué. El resultado final para nosotros es ser apto para la batalla. Diga conmigo, es ser apto para la batalla. Ese es el resultado. Pero queremos resultados sin proceso. Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, esto. Señor, lo otro. Pero cuando le llega una prueba, para atrás. ¿Sí o no? Yo sé lo que le estoy diciendo, mi amigo. Es como cuando están de novio, besito para allá, besito para acá. Reina para allá, príncipe para acá. Convierte la casa de la mamá y del papá en un reinado. Mamita, papito, mi reinita. Pero cuando se casan, ¡ay! No han pasado todavía por el supermercado. Cuando vea cómo está el kilo de arroz. O que el sueldito ya no le alcanza, se quieren devolver, quieren mandar a la hija para la casa otra vez. No hay devolución. Si se metió, sométase. Así como el soldado se prepara para la batalla, el Señor nos está preparando para la guerra que tenemos por delante.
porque la vida del creyente no es fácil. Tenemos muchos enemigos. La Biblia habla de 3, yo le hablo de 4. Satanás, el mundo, la carne y usted mismo. 4. Porque después, en Santiago el Señor le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Se lo dijo Pablo. Entonces tenemos muchos enemigos. Apágame el aire por ahí, que por ahí te veo que la gente está así como que están parando para ir al baño. Se me pierden lo que estoy queriendo decir, enseñar aquí. Así como los hombres y las mujeres son entrenados para la batalla, una vez que se unen a las Fuerzas Armadas, hay un proceso porque el Señor debe llevar a su pueblo a fin de prepararlos para la guerra espiritual en la que se encuentran, ya sea a sabiendas o sin saberlo. Tenemos un enemigo. Y cada vez que usted o viene un creyente y se sienta aquí, enseguida hay una foto allá en el infierno y dice, se busca. Se me van a asustar. Pero es la verdad. ¿Cuál es la función del enemigo? Entretenerte, bendecirte. No, mi amigo. Si usted coge esta vocación de seguirle al Señor, tenga en cuenta que hay un enemigo que va a querer destruirnos, que va a querer sacarnos del camino, que nos conduce a la vida eterna. Pero tenga en cuenta que si Dios le permite un entrenamiento es porque quiere lo mejor para usted. Los entrenamientos son necesarios y los necesitamos. Hay un proceso, creo que el Señor permite que Satanás sacude en particular a cristianos presumidos y muy confiados como Pedro. Es presumido Pedro, ¿no? Y así hay muchos creyentes presumidos que hablan en el... Y se creen la última Coca-Cola del desierto. Ya. Sacan pecho. Pero cuando se le viene una prueba, una crisis, una situación, llórenlo porque por aquí no lo vemos más. Pedro era presumido. Y si no, mire el pedacito ese nomás para que usted se dé cuenta lo presumido que era Pedro. ¿Sabe qué era Pedro? Un tipo orgulloso, autosuficiente. ¿Dónde ve usted eso, pastor? Véalo ahí, en el 33. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso es una persona presumida de lo que él es. Autosuficiente. Porque no estaba dependiendo de Dios. Estaba dependiendo de un arma que tenía ahí al lado. El valiente siempre es valiente cuando tiene un arma al lado. Quítesela para que vea usted. Y ese era Pedro. Presumido, orgulloso, autosuficiente. Los resultados de someterse a esa disciplina son la victoria sobre gigantes como la adicción, una dependencia absoluta en el Espíritu Santo y una fe inquebrantable. Así de sencillo. Eso es someternos, esos son los resultados de someternos a una disciplina. Primero, la dependencia absoluta en el Espíritu Santo o la dependencia absoluta de Dios y una fe inquebrantable. Lejos de ser un castigo, el resultado final de estos caminos es el crecimiento espiritual, la madurez y la bendición alineada a la voluntad divina. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor allí? Alineando la voluntad de Pedro con la voluntad divina. ¿Dónde dice usted eso, pastor? Cuando regreses. Cuando regreses. Porque el Señor sabía que él iba
a regresar. Estaba alineando. Pedro, cuando regrese, ayuda a tus hermanos. Estaba diciendo, esa es la voluntad divina. Y voy a alinear la voluntad tuya con la voluntad divina. Tú eres un prepotente, tú eres un orgulloso, tú eres un autosuficiente. Así no te necesitamos. Vas a ser entrenado en el zarandeo. Pero cuando regrese, cuando hayas aprendido, cuando hayas valorado quiénes somos y quién soy yo, entonces ayuda a tus hermanos. Jesús señaló la diferencia entre el cernir y la guerra espiritual a sus discípulos allí. Póngale lo que le voy a decir. Ponga en cuenta esto lo que le voy a decir. Jesús le estaba enseñando a ellos la diferencia entre el cernir y la guerra espiritual. Porque dice en el 36, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué le estaba diciendo ahora? Hay una guerra. Lo está viendo en el 36. Le dice, y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Cómo así? Si él no quería que nadie tuviera espada, ¿de qué está hablando ahí? De una guerra espiritual que estamos librando todos los días, pero que no es carnal, sino espiritual. Y necesitamos una espada, pero para tener una espada tenemos que tener un entrenamiento. Nuestra espada es esto ahora, la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos estar entrenados, para saberla usar en la guerra espiritual que estamos luchando día a día. Esto no es de puño, esto no es de palabras, esto es de sometimiento a la voluntad divina. Saber enfrentar al enemigo cuando el enemigo está enfrente de nosotros. Pero eso se prende ¿a dónde? En el campo de entrenamiento. Por eso hay muchos que salen locos. Se ponen a batallar con el que no saben. Se ponen a meterse a hacer guerras espirituales porque oyeron por allá cómo reprendió un demonio. Ah, sí. Sin entrenamiento. Sin un campo. Sin someterte. Con ese corazón orgulloso. No, mi amigo, con ese corazón orgulloso no se somete absolutamente nadie. Te puede llevar una limpia si quiere, si es posible, de un demonio. Si no se someten a Dios, mucho menos a la figura de un pastor. Por eso a veces el Señor nos lleva al campo de entrenamiento. Aprende. No aprendiste, papi, otra vez vas para allá. Hasta que aprendas. En la guerra espiritual, el sometimiento es muy, muy, muy importante. Conozco, ¿cómo es que dice el pasaje? Conozco a Pedro, conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Ellos están en sometimiento, ellos han ido a campo de entrenamiento, pero tú no. Tú no estás sometido a nadie. Ese pasaje está en el libro de los Hechos. En esencia, Cristo estaba diciendo, yo estoy próximo a dejarlos y ustedes van a enfrentar intensa guerra espiritual. Todo este tiempo que he estado con ustedes lo he protegido, pero ahora deben de vivir por fe y van a tener que tomar espada espiritual y pelear la buena batalla de la fe. Ya el Señor no iba a estar con ellos. Por eso le dice, compren espadas. Están solos. Yo me voy, ustedes se quedan. Pero hay un enemigo y ustedes tienen que aprender a enfrentarlo. ¿Dónde los enfrenta uno? ¿Dónde uno aprende a hacer guerra espiritual? En el campo de entrenamiento.
cuando estás en una prueba, cuando estás en una crisis, cuando estás en un hospital solo. Allí guerreas o guerreas. ¿Me explico? Cuando tú tienes un pariente enfermo, usted no le va a decir, pastor, estoy en el hospital, ore por mí. No, ore usted. Usted está en un campo de entrenamiento, está ahí porque el Señor lo puso ahí. Para que aprenda a guerrear, para que aprenda a pelear sus buenas batallas. Sí, el pastor te puede ayudar con la pastora a orar por tu necesidad, pero el primero que tiene que estar orando eres tú. Cuando llegamos aquí, me encontré con una belleza. Pastor, ore por mí, porque si no caigo en pecado. ¿Cómo? No, es que el pastor tenía que orar por nosotros si no caíamos en pecado. No, tú no puedes depender de mi oración. Porque son mal instruidos, mal capacitados. Cada quien debe vivir su propia experiencia. Muchos quieren los resultados, pero pocos están dispuestos a atravesar los procesos. Quienes perseveran, crecen. Quienes se rinden, se detienen. Porque no quieren perseverar en los procesos. No me malinterprete en esta noche. El diablo no puede atacar al pueblo de Dios en cualquier momento que elija. Él no puede tumbarnos a su voluntad. Además tenemos esta seguridad. La única gente que el Señor permite ser cernida es la que Él usará para levantar a la iglesia caída. ¿A quién le dijo cuando ves regrese? ¿Por qué lo iba a regresar? ¿Por qué sabía el Señor que iba a regresar? Porque había una iglesia que iba a necesitar a Pedro, que necesitaba ser levantada. Y yo siempre he dicho que el Señor le da las buenas batallas a su gallo giro. A su gallo giro. A los que son buenos, le da las mejores batallas. Y el liderazgo de la iglesia tiene que entender que tiene que ser un liderazgo fuerte. Fuerte en la guerra espiritual. Porque necesita que cuando usted esté en la prueba, en la crisis, en la dificultad, no caiga ahí y se quede ahí tirado. Que el pastor tenga que ir a levantarlo. No, usted tiene que levantarse porque hay una iglesia que tiene que seguir marchando. Este leal discípulo fue el más arriesgado defensor de Jesús, empuñando una espada contra la probabilidad de triunfo. Y ahora Pedro estaba completamente hecho pedazos, negando siquiera haber conocido a Jesús, porque ahora tenía que enfrentar un enemigo, Satanás. Usted y yo hubiera dicho, ¿para qué me vine a convertir ahora en cristiano si ahorita Satanás es mi enemigo? Este pastor me la acaba de tirar plena. Hay un se busca allá en el infierno por mi cabeza. Pues te la estoy diciendo así plena. Tenemos un enemigo que no va a descansar hasta no vernos destruidos. Y te la va a enfilar. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Prepárese como Pedro. Pedro se le dijo, Pedro, vas a ser atacado. El Señor se lo advirtió. Es posible que de pronto a ti no te adviertan cuando el enemigo vaya a intentar contra ti. Pero aquí ha habido muchos, aquí en esta iglesia, que Dios le ha advertido y lo han ignorado y hoy no son nada. Porque Dios advierte, Dios muestra. Por misericordia de esta iglesia, Dios ha mostrado tantas cosas. Y algunos lo han ignorado. Y hoy están pagando las consecuencias de haber ignorado lo que el Señor le dijo. Se los cogió el enemigo, como por ahí dice, durmiendo. ¿Cómo es que dice? Por ahí el dicho, camarón que se duerme. Bueno, usted verá si se duerme o no se duerme.
Pero el guerrero, el soldado, el verdadero soldado, no deja sus armas tiradas. Duerme con sus armas puestas. No se quita la ropa de ninguna manera. Una vez una creyente llega y me dice, me voy a vestir con la armadura de Dios. Yo me la quito. ¿De dónde sacas tú eso? Cuando tú estás en el campo de batalla, tú duermes con el fusil terciado aquí y es posible que te dejen dormir. Con la bota puesta, con toda la ropa puesta, porque en cualquier momento te atacan y tienes que salir a defenderte. Si no hay, queda listo. Yo lo viví. Y sé de lo que le estoy hablando. Me dejaron una noche de 12 a 6 de la mañana. En una casetica oscuro, en un monte oscuro. En el lugar más lluvioso del mundo. Así, Buenaventura. Málaga, metido en el monte. Hace unos 15 días atrás habían volado Bonguito, que quedaba a unos metros donde yo estaba. La guerrilla. Y el lugar donde yo estaba metido, había dinamita, había un poco de cosas, como quien dice, hermanos, si van a atacar la base, defiéndase. Defiéndase. Yo ahí no me meto, porque lo primero que van a volar es la casita esa. ¿Qué me tocó hacer? Tirarme en la carretera. Con el fusil terciado así y con los ojos así. 6 horas. Si no me daba la guerrilla, me podía comer una culebra, porque es un sitio bien peligroso con culebra. Entonces sé de lo que le estoy hablando. Aquí no se vale dormirse. En el campo de entrenamiento hay que estar despierto. Al igual que un atleta o un soldado, este proceso enseña obediencia, resistencia y fe pura para poder cumplir el propósito divino. No se lo voy a hacer, lo voy a dejar hasta ahí. Porque esta noche yo quiero que usted duerma. Lo que le quiero enseñar hoy, mi amado y mi amada que está aquí, que Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro como al trigo. Y Pedro creía tener las fuerzas suficientes, pero en el fondo su confianza estaba en sí mismo. Y a ese les encanta Satanás. Aquellos que se creen la última Coca-Cola del desierto, a ese me lo como vivo. Los que se hacen los locos, los que no se someten, los que andan como rueda suelta, que no se someten a nadie, a eso se los enfila Satanás rapidito. Su negación a Jesús fue el punto de quiebre donde su orgullo fue destruido. Cuando Satanás escucha el último canto del gallo, se pone a llorar. ¿Sabe por qué? Porque ahí se quebrantó su orgullo. Pedro quebrantó su orgullo ahí. Se dio cuenta que su autosuficiencia no le sirvió de nada. Que ese que había dicho hasta la última para la que sea, ahora lo está negando. Allí se quebró su orgullo. Y hay muchos orgullosos en el pueblo colombiano, en el pueblo cristiano, que necesitan ser zarandeados. Póngase sobre sus pies, por favor.